Epa de Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 9 de junio. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana que arrancamos los futboleros con mucha contentura, con mucha satisfacción, porque finalmente Venezuela logró vencer a Bolivia en ese importantísimo partido que disputó el viernes pasado, cuando precisamente realizamos nuestro último programa de la semana anterior. Así que, bueno, muy contentos por esta victoria que era indispensable para poder continuar soñando con que nuestro país acuda por primera vez en su historia a un mundial de fútbol de mayores. Así que, bueno, encantadísimo con este resultado y ojalá que un resultado similar se produzca mañana, porque mañana es el otro partido que va a disputar nuestra selección vinotinto ante Uruguay, allá en Montevideo, donde ya una vez, por cierto, Venezuela le ganó 3-0 a la selección nacional de ese país, pero bueno, son otros tiempos, son otras realidades. Se está peleando la la clasificación a ese mundial, de modo que también los uruguayos deben estar con esas espuelas amoladas, esperando que Venezuela cometa errores o tenga un desempeño pobre, de manera de poder ellos avanzar un poco más en ese cuadro de la clasificación. Pero por supuesto que nosotros estamos soñando con que Venezuela, al menos, si no puede ganar, que sería lo ideal, al menos se traiga un puntico, un empate no estaría mal, de manera que nuestra selección llegase a 19 puntos, que constituiría un paso adicional en ese camino dificultoso, pero ese camino en el cual los venezolanos estamos acompañando con nuestras mejores energías a nuestra queridísima selección vinotinto. Bueno, ustedes saben que yo no soy especialista en deporte, pero soy futbolero, me gusta mucho. Por eso gasté o invertí estos minuticos en hablar de ese tema. Porque hoy vamos a estar hablando, como habitualmente lo hacemos, sobre otros temas. Vamos a hablar sobre política, por supuesto, que es, digamos, la materia en la cual, en mi caso, me he desempeñado como periodista desde hace más de 50 años. Pero además vamos a estar hablando de otro tema que es de altísimo interés también para mí y obviamente que para la sociedad venezolana también. Es que este mes es el mes del periodista, porque el día 27 de junio se celebra el Día Nacional del Periodista Venezolano. Y digo que esta es una fecha importantísima, no solamente para los periodistas, sino para la sociedad, porque finalmente los periodistas lo que somos es un instrumento para informar, para orientar a nuestra sociedad, para actuar responsablemente en el ejercicio de una tarea, bueno, que nos es tan cara, que nos es tan querida. Y para hablar sobre estos dos temas, el tema político y el tema profesional del periodismo, he invitado a una persona que, aparte de ser político, es también periodista, o dicho al revés, aparte de ser periodista, es también político, porque se trata de un exparlamentario y expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, el queridísimo amigo mío, Manuel Isidro Molina. Bienvenido, Chiro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. Un placer acá en tu programa y en el Gigante Rumbo. Así es, bienvenido, de Chiro. verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Me sorprendiste gratamente ayer en la mañana y siempre dispuesto a estar en contacto con esta magnífica audiencia del Gigante Rumbo y de tu programa particularmente. Ya está sembrado en la radiodifusión venezolana. Y bueno, dos áreas importantísimas, como es el de la situación política nacional y por supuesto el mes del periodista, la celebración de nuestro Día Nacional el 27 de junio, que conmemora permanentemente el nacimiento del Correo del Orinoco. Correcto. 1818, allá en Angostura, que ahora se llama Ciudad Bolívar. Así es. Sí, un saludo a toda la gente de Ciudad Bolívar. Así es. Por cierto que decíamos que
Chiro, como le decimos nosotros cariñosamente, sus amigos, aparte de ser ex parlamentario y ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, es también ex director de Radio Rumbo, porque tuviste varios años aquí como director de la radio. 2 años. Un par de años, ¿no? Sí, un par de años, muy grato, muy grata experiencia. Yo creo que para mí es imborrable, porque es una de las mayores experiencias profesionales que yo he tenido, gracias a todos ustedes. Tú fuiste uno de los culpables. Así es. Y el equipo de Notirumbo, el rol de Elsa como presidenta, todo el equipo de Gigante Rumbo, los operadores, periodistas, el personal administrativo, el personal técnico que se Sí, que señor. no se ven, ¿no? Así es. Pero incluso Anónimo, personaje. anónimo, pero que trabajan muy fuerte y muy responsablemente por mantener la emisora de Venezuela al aire, con todas estas perturbaciones que hay de electricidad, Así es. falta de repuesto, falta de recursos muchas veces. Así es, ¿no? así es. Pero Bueno, es una grandísima experiencia que me llevaré junto con la pelona. así es. Mira, y otro ex, porque el Chiro tiene muchos ex. Cuando digo ex no me estoy refiriendo a su compañera, sino a las funciones que él ha desempeñado en su larga existencia. Una de ellas, y es que nuestro invitado fue también precandidato presidencial, o sea, no llegó a ser candidato finalmente porque no tenía tarjeta. No, Porque pero me lo negaron. así es, ya vamos a hablar de eso. Ex precandidato presidencial. Se pudiera decir también ex candidato presidencial, porque hizo todo el esfuerzo, pero finalmente no se concretó, precisamente porque se le negó esa posibilidad, pero sin embargo logró importantes adhesiones, porque estamos hablando de que lo apoyó el Partido Comunista de Venezuela y algunas otras organizaciones, Chiro. Sí, claro, el Movimiento Popular Alternativo, Nubipa, que tenía tarjeta, estaba en el tarjetón y era el movimiento que me iba a inscribir, y bueno, se lo arrebataron, pues, me impidieron, le dieron dos razones. La primera razón es que yo soy enemigo del gobierno. Y la ¿Y segunda acaso razón, que eso es un delito? No, por eso, pero textual, lo que le dieron a ellos allá adentro en el CNE. Y la otra razón es que yo era postulado por el Partido Comunista de Venezuela, que lo habían asaltado unos meses antes, 8 meses antes, Sí. en agosto del 2023, de una manera grotesca, con una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo firmada por 4 magistradas. Una barbaridad. Pero bueno, eso es parte de lo que yo vengo denunciando, el apartheid político, el impuesto en Venezuela, ¿no? que constriñe y hace nugatorio todo digamos, todos los parámetros constitucionales de participación política, libertad de pensamiento, libertad de organización, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de información, porque, o sea, es toda una gama de derechos políticos sociales, los derechos laborales igual. Pero en este caso, el apartheid político es un encierro que ha hecho el gobierno con participación del CNE, Consejo Nacional Electoral, cuyo prestigio está por el suelo, la participación de las salas electoral y constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la inmovilidad del defensor del pueblo, que en este caso debería tomar en cuenta estas anomalías, y por supuesto con participación de todo el abuso del poder del poder ejecutivo, pues. Y bueno, pues, que yo recuerde, hubo 2 vetados como candidatos presidenciales: Corina Yori, que no aceptaron que fuera candidata de la Alianza de la Mesa de Unidad Democrática, y bueno, Manuel Isidro Molina, que no permitieron. Bueno, pero también hubo otro, Ciro, porque ¿cuál otro? recuerdo que en la llamada Plataforma Unitaria Democrática estuvieron explorando otros nombres cuando fue inhabilitada María Corina Machado y la señora Lloris. Estuvieron explorando, por ejemplo, los nombres de Andrés Caleca. El sistema no lo aceptaba. El nombre de Stalin
creo que de Stalin González, no recuerdo otros nombres, Sí, pero varios, sé que el varios. de Andrés Caleca no pasó el filtro. No. Como no acaba de pasar el filtro cuando pretendió ser candidato Andrés Caleca a la gobernación de Miranda. Sí, es porque que- les imponen unas inhabilitaciones. No, es que ellos absurdas, mantienen, ¿no? por eso es que yo hablo de apartheid electoral, porque ellos mantienen un esquema represivo excluyente que hace nugatorio los derechos constitucionales y por eso yo creo que estos dos procesos que son continuidad del fraude electoral del 28 de julio del 2024 son simulaciones electorales, porque no hay garantía ni hay derecho cierto a la participación plural de la dirigencia política, de los aspirantes. Todo está fíjate, por ejemplo, esta elección del 27 de julio que ha sido convocada para elegir alcaldes y concejales, bueno, lo sacaron de la manga del paltó de un día para otro. Ya hoy están comenzando la inscripción de candidatos. Sí. O sea, que ni siquiera permiten que los partidos discutan, no permiten que haya alianzas legítimas Sí. de diversas organizaciones, sino que, bueno, entonces van maniatados, van esposados hacia un matadero, ¿no? Por eso yo digo que esto es el tercer fraude electoral, dándole continuidad al 28 de julio y al 25 de mayo. Ahora fíjate, Chiro, que esto es bien importante analizarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Porque fuiste de quienes de algún modo convocaron a la abstención en la elección del 25 de mayo. Y yo digo, caramba, se convocó a la abstención, pero resulta que hay quienes piensan que de ese proceso electoral, bueno, el gobierno salió aporreado, el gobierno salió debilitado. He escuchado a líderes importantes diciendo eso. Bueno, y yo más bien lo que percibo es que el gobierno salió con mucho más poder, porque ahora tiene 23 gobernaciones, antes tenía menos, ahora tiene más diputados a la Asamblea Nacional, tiene más diputados a los consejos legislativos regionales. ¿Cómo es que el gobierno ahora está más débil? No, mira, eso depende de cómo se vea. Yo creo que el gobierno sigue estando débil y creo que está más débil. Fíjate que el reconocimiento y apoyo a Nicolás Maduro como presidente juramentado el 10 de enero para el ejercicio 2025-2031 no llega al 8%. Eso en las encuestas conocidas. Eso es terrible para cualquier presidente, ¿no? Así es, pero digo, tiene más poder en sus manos. Bueno, sí, está bien, en sus manos, pero es un poder antidemocrático, ficticio desde el punto de vista de que carece del apoyo popular. Y fíjate que yo propiamente no hice campaña por la abstención, yo simplemente, y lo analizó el Movimiento Popular Alternativo y otras fuerzas políticas de izquierda y progresistas, y sacamos una conclusión que era absurdo participar allí porque no había garantía, porque el gobierno iba a hacer lo que hizo, que es prácticamente correr solo y luego adjudicar algunas diputaciones y algunas curules en los consejos legislativos, que como se va a hacer ahora, es una técnica que ellos tienen, pero ahí no hay verificación de resultados. Creo que ellos hicieron un máster en fraude electoral en 2023 en diciembre del 2023 con el referéndum por el territorio Esequibo, que fue una gran trampa. Ahí no concurrió casi nadie y entonces inventaron que había 10 millones de votantes, un poquito más. Pero a fin de cuentas, mira, yo siempre he tenido una posición muy respetuosa que tú me la has escuchado en este programa y me la he escuchado toda la gente que toma en cuenta mis apreciaciones, que es que merece tanto respeto quien participa en un proceso electoral como el que no vota. Y es legítimo, son posiciones libres, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista organizativo en las fuerzas, en las corrientes políticas. Yo no soy de los que descalifico a quienes participaron, no acepto que descalifiquen a quienes no participamos, porque a fin de cuentas el voto en Venezuela, según la Constitución, no es obligatorio, es un derecho.
derecho que se ejerce con responsabilidad, y cuando tú no tienes por quién votar ni tienes condiciones para votar democráticamente, pues no lo ejerces y ya. Sin Ahora, embargo, fue una gran protesta cívica. Yo creo que ahí se manifestó una importante rebeldía cívica que nada se gana desconociéndola, porque digamos, el desierto, la soledad que se manifestó en torno a los centros electorales fue más que evidente. Y bueno, y luego sacaron unos resultados no verificados, que nadie sabe dónde los sacan, nadie cree en los comunicados del Consejo Nacional Electoral, y claro, como es un fraude, tiene unos efectos legales, que es que el gobierno se reparte lo que quiere repartir, así como echó mano el 28 de julio de la presidencia de la República, y ya no se hable, pues, 2.200 presos, que el presidente entonces Maduro los calificó de terroristas y le anunció que iban pato corón de una manera insólita en la historia contemporánea de Venezuela, y menos en un país democrático. Y bueno, y ha seguido esa racia represiva. Fíjate, Chiro, yo vi y celebré, tengo que decirlo, lo celebré y le di me gusta y lo reproduje en mi Twitter, un mensaje del alcalde Gustavo Duque. Aparece en una fotografía ante una multitud de gente, supongo que en la Plaza Altamira, en una noche, y un mensaje que decía: la casa no se entrega. Yo digo, en mi caso particular, que me van a robar el voto, pues que tengan el trabajo de robármelo, pero yo ejerzo el derecho y me movilizo, porque lo otro, desde mi perspectiva, es también desmovilizar a la sociedad venezolana. ¿Tú no crees que hay, en buena medida, tras la abstención, hay desmovilización del movimiento popular y del movimiento democrático? No. Mira, Yo hay un amigo nuestro, yo no sé si amigo tuyo, dirigente importante, medio importante de un estado muy cercano, convocando a la abstención con una cerveza en la mano en una piscina, un video, hablando de la abstención. Entonces, eso es desmovilización. Eso lo que hace es que la gente que debería estar luchando porque las fuerzas democráticas avancen en su propósito de cambiar el sistema, bueno, por el contrario, más bien se rindan, se entreguen y el gobierno siga regando. Fíjate, así como yo no digo que participar en la elección del 25 de mayo fue una compraventa y una entrega y los alacranes y los arrastrados del gobierno y no sé cuánto, tampoco es lógico el criterio de que el no participar es una intención desmovilizadora o que pueda descalificarse. No digo una intención, pero el efecto real es ese. No, en lo absoluto. Por ejemplo, ¿qué movimientos han realizado los abstencionistas desde el punto de vista de las movilizaciones populares? Bueno, mira. Asambleas. Mira, aquí hay un clima, el apartheid electoral incluye un clima represivo, un clima de atemorización, amenaza, y la gente está resguardada, tiene sus recelos. Por ejemplo, yo el viernes pasado que estuve en Maracay, que me invitaron por los 100 años del nacimiento del presidente Luis Herrera Camping, para hablar de Luis Herrera periodista, tuvieron que cambiar el sitio 2 veces, ¿no? Un sitio negado, otro sitio negado. Al final de cuentas fue en la UCB, en los espacios de la Asociación de Profesores de la UCB del núcleo del campus de Maracay, de Aragua, donde está veterinaria y ingeniería agronómica. Y fue muy bonito el acto, muy bueno además, muy cálido. Pero ahí se habló contra el miedo, se habló contra el temor, porque existe. Entonces, la sociedad venezolana está en rebeldía. Eso hay que interpretarlo. Y rebeldía no quiere decir rebelión, ni quiere decir violencia, no. Está la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, estamos en rebeldía
frente a un gobierno usurpador, frente al fraude electoral, el apartheid político impuesto y la represión que, por cierto, no solamente está en el campo político, sino también alcanza a los periodistas en su ejercicio profesional, combinado con una coacción permanente a los medios de comunicación, tanto telemáticos. ¿Y por qué esa como rebeldía, Chiro, no hace resistencia a que el gobierno le ponga la mano a las alcaldías? Por ejemplo, las alcaldías que están en manos de la oposición. ¿Por qué esa rebeldía a la que tú te refieres, que yo sé que existe en Venezuela, entre los venezolanos, yo mismo me siento en esa condición? ¿Por qué esa rebeldía no le pone freno a las pretensiones del gobierno de ponerle la mano a todas las alcaldías de Venezuela y a las concejalías? Bueno, te puedo responder. Por ejemplo, tú convocas la abstención para esta elección del 27 de julio. Yo creo que esto es una segunda simulación electoral. Y esta semana yo escribo los sábados para los domingos y digo que no tiene sentido pues participar en una farsa como la que ha montado el gobierno, sin ninguna garantía y sin confianza en el CNE, etcétera. Pero además no es la quietud. Yo he planteado la renuncia del presidente de la República para que hayan nuevas elecciones. ¿Y si eso no ocurre? Bueno, está bien, pero hay que presionar. ¿Entiendes? Es una manera de luchar. ¿Entiendes? Porque es que el 85, el 90% de la población venezolana no quiere que Maduro siga en Miraflores. O sea, y es democrático, está en la Constitución que pidamos la renuncia de Maduro porque hubo un fraude electoral el 28 de julio y hubo una juramentación írrita el 10 de enero. Es lo mismo. Ese es un tema político. Es lo mismo que en las alcaldías de oposición. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Chacao. Es lo mismo que esté Gustavo Duque a que esté, por ejemplo, Pedro Carreño aquí en la alcaldía de Chacao. No. Te pregunto. No. Cada quien tiene su manera de gobernar. Y si el candidato del gobierno, yo no sé, es Pedro Carreño, el que vaya a ser, yo no sé por qué nombraste a Pedro Carreño. Pero por ejemplo, porque yo no he escuchado quiénes son los candidatos. Pero dice cualquiera. Exacto. ¿No? Pero bueno, cualquiera. Eso es un problema de la anormalidad política que existe en el país. ¿Te entiendes? Porque es que no hay condiciones para... Ahora, si la gente está motivada en Chacao y ve una representación en el alcalde Duque para reelegirlo, que vaya y vote. O sea, eso no es correcto. Bueno, es lo que te digo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que también hay fuerzas políticas que han estado con una conducta que el país no comparte, una buena parte del país no comparte, y que carece de capacidad convocatoria. Porque eso es otra cuestión que hay. Entonces, ¿qué surgió de la simulación electoral del 25 de mayo? Bueno, un gobierno con más diputaciones, con más gobernaciones, etcétera, pero sin legitimidad en el pueblo venezolano. Y además que salió unos electos de la oposición, genéricamente llamada, ¿no? que no tienen prestancia, que no tienen capacidad convocatoria, que el país no les atiende. Entonces, la gente que me está oyendo sabe a qué me refiero. Yo aquí no voy a insultar ni a descalificar a nadie, pero es evidente que ese es un liderazgo que emergió del 25 de mayo vencido, ¿no? Entonces, esta es otra característica del proceso político venezolano actual. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, como digo yo, a donde quiera el pueblo venezolano llegar. Pero ahora, es evidente que Maduro en Miraflores no merece la confianza de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana. Y lo que hemos planteado desde el Movimiento Popular Alternativo, y lo he estudiado personalmente, es la vía de la renuncia, que es un paso constitucional evidente, digamos, muy importante, porque está la renuncia entre las 5 causales de falta absoluta en la Constitución vigente.
Entonces hay otra falta la otra falta absoluta son la muerte, la enfermedad inhabilitante, el proceso judicial, penal, y se me escapa una cuarta que a lo mejor ahorita me... Pero estás poniendo la solución en las manos de Maduro. Claro, en las manos De por Maduro, supuesto, que porque es una renuncie. persona... Bueno, y es democrático. Está bien, y ojalá que fuera Sí, así, pero... bueno, pues está bien, Pero ¿qué hace la oposición Bueno, para pero qué? espérate. Es que no es la oposición. Bueno, o las es lo que, oposiciones, no, pues, o es la lo que sociedad hace la venezolana. sociedad venezolana. Ah, bueno, pero Me fíjate, gusta más. la sociedad venezolana protestó el 29 y el 30 de julio. ¿Y dónde está el liderazgo político? Se enconcharon en embajada el candidato presidencial por el que yo voté, y la lideresa convocó a una lucha espiritual. Entonces y dejaron al pueblo venezolano solo en la calle, que fue justamente aquella ocasión en la cual 2000 y pico de personas resultaron presas por la represión gubernamental. Tenemos que irnos a la pausa, Chiro. Me gusta la conversación. Gran tema, claro. Me gusta la también, conversación. a mí también. Ok, vamos a irnos a la pausa porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez al regreso. Continuamos, amigos. Y por supuesto, vamos a leer y a hacer que nuestra audiencia participe a través de los mensajes que ya nos han llegado en abundancia a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas. Así que vamos rapidito a la pausa y no se nos vayan, que aquí seguimos. Chiro, seguimos aquí mientras viene el avance del noticiero en la señal abierta de Rumbo. Vamos a continuar en las redes, en la radio y en mi propia Instagram. Háblanos rapidito del Movimiento Popular Alternativo que tú presides. ¿Cómo está ese movimiento? Bueno, el Movimiento Popular Después Alternativo... vamos a los otros temas, ¿no? Sí, nació en 2016, hicimos una reunión bastante buena en Mérida, en los espacios de la Universidad de los Andes. El profesor Vladimir Aguilar Castro, que era coordinador del doctorado en Ciencias Políticas, nos hizo el gran favor de tramitarnos la utilización de algunas salas. Ahí fue gente de casi todas las regiones del país. Y desde entonces, en 2016, nosotros estamos actuando en la política venezolana. En 2022 introdujimos la solicitud de reserva de nombre ante el Consejo Nacional Electoral. Sigue. Ok. Y Sí, sigue, que estamos en las redes. sí, verdad. La dirección de partidos políticos aprobó el denominación. El nombre, sí. Bueno, y ahí lo congelaron. No hay quien te dé razón, como le han hecho a decenas, tal vez centenares de organizaciones políticas, y por eso es que la gente ve la diferencia. Entonces nosotros seguimos batallando, seguimos articulando, en este caso con el Frente Democrático Popular, donde está el Partido Comunista de Venezuela, está el Partido Centrado en la Gente, está el Bloque Histórico Popular, está el Movimiento Comunes, y por supuesto está el Movimiento Popular Alternativo, que por cierto aprobamos la ampliación de esa alianza y la interacción con otras alianzas políticas en una búsqueda de elaboración política acorde con la nueva realidad. Es decir, yo creo que aquí está pesando mucho el pasado inmediato y no tan inmediato. Y el Movimiento Popular Alternativo tiene una coordinación política nacional, tiene simpatizantes en diversas regiones del país, y articulamos en la medida de nuestras posibilidades, nuestras modestas posibilidades, para impulsar la superación de esta tragedia histórica que estamos viviendo en Venezuela. Las dificultades no nos arredran, no nos intimidan, el cuadro ese represivo del gobierno, el abuso de poder del gobierno. Esa es su característica, y por eso que lo estamos combatiendo, y por eso pedimos un cambio, pero aspiramos que sea un cambio venezolano, sin interferencias ni monitoreo de potencias extranjeras, que sea un cambio en paz y que sea constitucional, donde cabe la renuncia al cargo que está ejerciendo Nicolás Maduro
sin el voto popular. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa. El Consejo Nacional Electoral informó el lunes que se inicia el lapso de postulaciones para las venideras elecciones de alcaldías y consejos municipales pautadas para este próximo 27 de julio. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, asegura hoy que la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay apunta a un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales de este ataque. Hidrocapital mantiene sin agua desde hace varios días a la comunidad de la parte alta del sector Los Pinos en Las Vegas. Informó Notirrumbos, 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Un alto en la conversación con Manuel Isidro Molina porque quiero hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Doctor Argenis Portillo, médico geriatra de una larga trayectoria, larga experiencia, un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y es profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Los invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos, amigos y amigas, conversando con Manuel Isidro Molina, ex parlamentario, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, buen amigo, ex director de Radio Rumbo, por cierto. Bueno, tiene un montón de experiencias en distintos campos de la política y de la acción profesional y gremial. Antes de leer los comentarios, que tenemos bastantes, Chiro, muchos, me gustaría dedicar un pequeño espacio al tema del ejercicio del periodismo, porque ha habido un sinfín de actuaciones gubernamentales que cercenan el libre ejercicio de la libertad de información y de la libertad de expresión. Y no solamente eso, sino que además hay un conjunto de colegas tuyos y míos que están tras las rejas por ejercer esta dignísima profesión, este dignísimo oficio. Me gustaría que desde tu condición de venezolano preocupado por estos temas, pero especialmente por tu condición de periodista y además de ex parlamentario, que tiene que ver precisamente con la garantía de las libertades públicas, no solamente de la promulgación de leyes, de la elaboración de leyes, sino también por velar por que se respeten esos derechos que nos concede, no nos conceden, nos hemos dado los venezolanos a través de la Constitución de la República. Bueno, sí, mira, muy importante. Comienzo por expresar mi más firme y afectiva solidaridad con todos los colegas periodistas, reporteros gráficos, hombres y mujeres que han sido privados de libertad, encarcelados de una manera, para mí, totalmente injustificada, con acusaciones estrambóticas de
de incitación al odio, Terrorismo, de terrorismo, de incitación a la rebelión, incluso de conspiración para delinquir. Traición a la patria. Traición a la patria, que es el copy-pega que maneja Tarek William Saab, que es el fiscal general de la República y por ende representante máximo del Ministerio Público. Yo he llamado la atención permanentemente sobre este hecho, porque es que esto es insólito, no solo en Venezuela, sino en América Latina, porque el periodismo embarga una gran responsabilidad, pero fíjate tú, ¿cuál es el delito, por ejemplo, Carlos Julio Rojas, por ejemplo. De Carlos Julio Rojas, que lo que es un periodista en ejercicio, líder popular en popular, la Candelaria. Y lo tienen encerrado miserablemente, sin exageración. Julito Balsa, el hijo de nuestro colega Julio Balsa, se llama Julio Balsa Altuve. Altuve, el papá, y Julio Balsa Maldonado. ¿Cuál es el delito? Que él era de la oficina de prensa de María Corina Machado en 20 Venezuela. Así es. Estaba ejerciendo públicamente un ámbito pues de la profesión, porque era el periodista que informaba de la actividad política, estuvo metido en la campaña. Bueno, eso basta para que lo tengan preso y con una acusación ridiculísima, que es, si mal no recuerdo, si recuerdo bien, cómplice innecesario de conspiración. Pero en el expediente no aparece con quién conspiraba ni nada de eso. Y entonces, ¿cómo es posible que Tarek William Saab, que es fiscal general de la República, dejen que, por ejemplo, estos dos casos, pues, de Carlos Julio Rojas y de Julio Balsa Maldonado, ¿cómo deja el fiscal general que eso ocurra? Porque para que eso ocurra está la actuación de los fiscales que son subalternos de él. Y es el Ministerio Público el que lo está acusando, imputando, claro, ¿no? Y no sé si los acusados, porque es que el problema es ese, que, negado el derecho a la defensa. No pueden nombrar abogados particulares. Tienen unos abogados de la Defensoría Pública, que depende del Poder Judicial. No hay debido proceso. No hay debido proceso, no hay respeto de lapsos. Es decir, una vez que fíjate, que no es periodista, pero hay que decirlo porque es conocido y es un dirigente importante. Enrique Márquez. Enrique Márquez, el 7 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya pasó 5 meses preso y no ha sido presentado en un tribunal. A Enrique Márquez no le han permitido la visita de su familia, no le han permitido el nombramiento de un abogado particular. Enrique Márquez no ha sido presentado en un tribunal. O sea, esto es un secuestro. Esto es un secuestro. Entonces yo tengo que reclamarle, por razones obvias, públicamente a Tarek William Saab, ¿qué pasa con Enrique Márquez? Impútalo, preséntalo en un tribunal, deja que Enrique Márquez presente un abogado, ¿entiendes? ¿No? En el mismo caso de los periodistas, ¿no? La colega esta, no recuerdo el nombre, ahorita lo voy a buscar, está en el cartelón de protesta del Colegio Nacional de Periodistas de La Guaira, sí, cómo no, que porque estaban buscando a su papá y su mamá, la agarraron a ella. Y esta muchachita que hizo un trabajo sobre el tema de la delincuencia, sí, y la pusieron presa a ella y al esposo que era el camarógrafo. Por eso, simplemente con un celular estaba recogiendo el reporte de la muchacha. Están haciendo barbaridades, ¿no? Y hay un ensañamiento particular contra los periodistas en ejercicio. Así es. Contra los medios de comunicación críticos. ¿Cuántos medios telemáticos están bloqueados en Venezuela? Decenas. Sí. Decenas de medios. Así es. Y los interfieren y tú lo puedes. Entonces ya la gente se habituó y utiliza la VPN. La VPN para medio enterarse. Pero eso es un régimen represivo contra la libertad de expresión, contra el derecho
a la información del pueblo venezolano, artículos 57 y 58 de la Constitución. Así es. Voy a permitirme, Chiro, parar aquí para leer la participación de nuestra Excelente. audiencia, que siempre es Siempre es bienvenida y muy útil, muy útil. Dice, primero un piropo, fíjate, @Flor del Trío, mira lo que dice, un invitado de lujo. Ah, bueno, para que tú veas. Ya te mandaron tu primer piropo. Como dicen los maravillosos, para que vos Para que vos veáis. veáis. Ajá, dice @Ángel Santamaría. Saludos, Mario, desde Lima. Es agradable escuchar venezolanos con mucha experiencia en la dinámica política, pero con tristeza porque no ocupan los cargos que el país necesita. @Guardabosque Isai dice, en las postulaciones del PSUV volvieron a hacer trampas, se postularon ellos mismos, el fraude sigue entre ellos mismos y no hay para más nadie. @Garrido Francino Elustaris dice, buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado de lujo, otro piropo, Chiro. Gracias. Mire, si Eso los me vecinos, compromete. así es, mira, pero fíjate lo que dice, Compromete más, pues. pero fíjate lo que dice, mire, si los vecinos de Chacao, Baruti y El Latillo no votan, esas alcaldías las veo rojas rojitas por las trampas del CNE, por Dios. Otro mensaje, @Feliberto51. Buenas tardes, Mario. ¿Tú sabes cuántas personas votaron por miedo? Bueno, seguramente algunas habrán votado por miedo. Pero si algunas personas votaron por miedo, yo me pregunto, caramba, ¿no será bueno que también entonces se postule gente distinta de la que postula el gobierno para que esas personas que van a votar por miedo por lo menos tengan una alternativa distinta por la cual votar? Hay que pasearse por esa idea también. Dice Garrido Francino Elustari. Licenciado, una pregunta que le hago a usted y al invitado. ¿Ustedes creen que ellos no están apurados por agarrar la alcaldía de Chacao, Baruti y El Latillo? Ellos quieren acabar con lo que queda de la clase media. Fíjate lo que dice a través de una llamada que hizo a Radio Rumbo el señor Eduard Pérez desde el Valle. Dice, ¿usted por qué no se lanza para alcalde de Libertador? Es una pregunta que te hacen así a ti, Chiro, ya la vas a responder. @León del Valle 62. Sigo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Y la visita humanitaria de la Cruz Roja a las cárceles donde existen presos políticos. Garrido Francisco Lustari vuelve a tomar la palabra. Dice, sería muy bueno que hagan un programa sobre los presos políticos. En verdad esa gente debe estar pasando más penuria que los que estamos libres. En verdad no es justo, por Dios, ¿hasta cuándo? Sin embargo, Garrido Francisco Lustari sabe que todos los días en este programa se habla sobre los presos políticos, se leen los mensajes que nos envían sobre esta materia y los suscribimos ampliamente porque no concebimos un país en el que haya presos políticos, y especialmente en el mío, en mi país, no quiero que existan presos políticos nunca. Por cierto, soy hijo de preso político porque mi papá fue preso político por muchos años en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y también en los gobiernos de Betancur y de Leone. Pero bueno, sé lo que significa tener tu padre preso. Sin embargo, cuando Betancur y León, incluso cuando Pérez Jiménez, podíamos visitarlo, tenían visita, los presos políticos tenían visita. Hoy en día los presos políticos están secuestrados, no se sabe dónde están muchos de ellos y no tienen visita de ninguna naturaleza, y a muchos se les niega la posibilidad de acceder a un médico de confianza. Eso es cierto. Ese es el caso, por ejemplo, de este dirigente de Guayana. En este momento no me viene su nombre a la mente. Bueno, sabes que los viejitos se nos olvidan momentáneamente las cosas, pero bueno, lo cierto es que este amigo, bueno, su familia están clamando porque su papá pueda tener acceso a un médico de confianza, porque saben por informaciones que le han llegado que su papá está atravesando situaciones de salud delicadas. Ahorita les digo el nombre. Fue candidato, fue diputado y es buen amigo, fue candidato a la gobernación también del estado Bolívar. Bueno, ahorita le digo el nombre, se me acaba de olvidar. @Jaicodom, no porque no lo tenga presente, sino porque, bueno, usted sabe que a la edad de uno se le van momentáneamente algunos nombres, algunos detalles. Jaicodom dice, pero la renuncia es válida para un presidente constitucional y no para aquellos que se quedan atornillados en Miraflores. Es un tema. Sí. Un tema que dice, vale la pena explicar. ya vamos a hablarlo, ya vas a tener minutos. No, tranquilo. Garrido Francino Lustari, cuando uno pasa de Libertador a Chacao, Baruti y El Latillo es otro mundo,
por el respeto, la amabilidad, la limpieza y las leyes se cumplen. Imagínatelo rojo, rojito, por Dios, espero que no sea así en verdad. Wilfredo Sulpicio dice, María Corina Machado y Edmundo González no convocaron a la calle el 29 de julio. Los que salieron a protestar lo hicieron molestos por el resultado fraudulento que anunció el CNE. No manipulen, no, es que precisamente estoy diciéndolo al revés de lo que usted interpretó. Yo estoy diciendo que miles y miles y miles de venezolanos salieron espontáneamente a la calle a protestar porque estaban dando un resultado en el cual ellos no se sentían expresados, porque habían votado de manera diferente. Y dije que el liderazgo del momento, Edmundo González Urrutia, se asiló en la embajada de Países Bajos ese mismo día, y María Corina Machado, que también era parte de ese liderazgo, junto el liderazgo de la Plataforma Unitaria Democrática, desaparecieron de la escena y dejaron al pueblo solo protestando en las calles. Voy a seguir leyendo mensajes. @Milan Eudis. Ir a votar sin condiciones, sin testigos, que no tienen derecho a un soporte de los resultados. El CNE proclama a quien le dé la gana. Bueno, efectivamente. Nelson Siempre 52. Hola, buenas tardes. Pegado de la cerca del vecino para utilizar su wifi y poder verlo. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Chiro, tantos mensajes y todavía quedan muchos más. Claro, claro. No, bueno, agradecer todos los mensajes, incluso los que le echan plomo a uno, que no ha habido hoy, por lo menos para mí. Bueno, a mí me dijeron que yo manipulo. Bueno, pero la gente se expresa. Bueno, está bien, pero digo que a mí sí me... Sí, a ti sí te... A mí me dijeron que yo me manipulo. Yo lo que estoy es diciendo hechos objetivos. Bueno, fíjate tú, esta situación, por eso yo no creo que el gobierno esté demasiado fuerte. No, yo no digo que esté fuerte, pero que tiene más poder claro, que el que tenía antes del 25 de mayo. Poder nominal. Así pero es. bueno, pero... Nominal y material, Chiro, porque ahora tiene más gobernaciones, más diputados. Pueden producir las leyes que les dé la gana, pueden hacer lo que les dé la gana en el Zulia, en Nueva Esparta y en Barinas, que esas gobernaciones no las tenían. Bueno, estaban limitados. Ahora, eso, como pueden hacer lo que les dé la gana en el Poder Judicial y en el Poder Electoral, porque es un conjunto homogeneizado en el abuso de poder, la corrupción y la negación de la Constitución. O sea, tú no le puedes pedir peras al olmo. Ahora, yo estoy persuadido que la inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos los estamos rechazando. Cuando tú dices no se le puede pedir peras al olmo, yo te pregunto, ¿tú no le estarás pidiendo peras al olmo cuando le pides la renuncia a Maduro? Es que mira, yo no le estoy pidiendo la renuncia a Maduro, yo estoy planteando la renuncia de Maduro de acuerdo a la Constitución por rechazo masivo de la población venezolana. Eso es otra cosa, no es una petición graciosa. Ay, los abajo firmantes le pedimos a usted, no, nada de eso. Es decir, porque es que este país está en crisis. Ahora, hay unos factores de poder desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, académico, económico, militar, institucional, desde el punto de vista incluso de la militancia del PSV, que sabe que el país no puede seguir siendo conducido de la manera en que está, y sabe que Maduro no tiene legitimidad, que Maduro perdió la autoritas. El país no lo escucha, el país no recibe los mensajes de Maduro desde Miraflores con agrado. Y esto es una crítica seria, una crítica fuerte. Que comparto. Y dentro de la Constitución es legítimo que exijamos la renuncia de Maduro. Ahora, esta vía de la renuncia, que es en paz, que es el artículo 233 sobre las faltas absolutas del presidente, es un planteamiento político serio. No es de marketing politiquero, ni con campanita, no. Incluso el planteamiento de la renuncia tiene que ser asimilado y analizado por el propio Nicolás Maduro. Esta observación que te hace este oyente, ya que nos queda poquito tiempo, la observación que hace esta persona en el sentido de que la renuncia se le pide a un presidente constitucional, que tú dijiste que era importante el planteamiento, ¿cómo lo respondes? Bueno, mira, el hecho es
que el 10 de enero Maduro se juramentó como presidente de la República. Hay una gente que, no, ¿cómo le va a pedir la renuncia a un presidente que no lo es? No, él sí es presidente, está usurpando el cargo. Y lo que yo estoy planteando es que procedamos en el marco de la Constitución a través de la renuncia, artículo 233, y se convoque una nueva elección en 30 días, con otro Consejo Nacional Electoral y con un acuerdo nacional responsable, en paz, que signifique o que provoque el nombramiento de un vicepresidente o vicepresidenta que no sea sectario, que sea confiable para todos los sectores del país y tenga casi que como misión única la conducción del país con ética, sin abuso de poder y sin derroche de los recursos del Estado a favor de un determinado candidato. Eso es lo que se está planteando con esta salida constitucional que yo estoy explicando. ¿Has tenido algún contacto, Chiro, con algún intermediario del gobierno, alguna persona que pueda hacerle llegar a Maduro ese planteamiento? No he tenido contacto porque a ellos les gusta hablar consigo mismos. Sí, ellos no admiten la pluralidad. Ellos cuando convocan que si la comisión de reforma electoral es para que vayan y aplaudan a lo que lleve Tarek William Saá, Cilia Flores y Germán Escarrá como proyecto. Entonces, así se entiende. Por eso es que se entienden particularmente con cierta oposición, que es un tema que yo creo que hay que abordar, no hoy por supuesto, pero que le ha venido haciendo el juego a este gobierno ilegítimo y al PSV como partido gobernante, que es un partido abusador. El PSV es un partido transgresor. El PSV está recostado de las finanzas del Estado. El PSV utiliza el sentido de autoridad administrativa para someter a los empleados y obreros públicos. Eso que dijo el amigo en el mensaje, eso no es baladí, eso no es cualquier cosa, y no es cuestión de miedo, que fueron a votar porque no, es que los amenazan, los coaccionan, los controlan, les hacen tomar. Mira, yo siento pena ajena, incluso por Maduro, por Diosdado Cabello, por todos ellos. ¿Cómo es que le van a los funcionarios públicos a obligarlos a que se tome un selfie en el centro electoral y que lo mande a un centro de control? ¿Ah? Eso es vulgar, eso es nunca visto. Entonces, claro, en esta situación, los propios partidarios del gobierno tienen que reflexionar. Y ahí hay una salida. La renuncia, artículo 233 de la Constitución. Chiro, agradecido por tu presencia. Un placer, de verdad. Y gracias por la invitación y bueno, mi cariño de siempre a la audiencia. Así un abrazo. Gracias, Chiro. Manuel Isidro Molina, nuestro invitado del día de hoy, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas y también exparlamentario, exdirector de Radio Rumbo. Dice @NelsonSiempre52. No hay manipulación, ahí falló la estrategia de todos. Había que hacer como Enrique Márquez y respetarnos para cobrar. Lo suscribo. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano. En la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Javier Villarreal. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Aymara Higuera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.